todo colgado. ¿Se ve Sí. bien? Bueno, esperaré que aparezca. Bueno, la verdad que es todo un gusto presentarla a Susana Perelman, que es la responsable titular del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. Ella fue mentora de muchas tesis, de muchos trabajos y de muchos cursos, así que creo que muchos ya la conocen y no le quito más tiempo y la dejo hablar. Y le agradezco mucho, mucho el haber aceptado participar. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación, bienvenidos a todos. La verdad es que me daba un poco de cosa. Teresa me dijo que viniera a dar una charla de diseño y le puse este título de la evidencia contundente de los experimentos bien diseñados, ¿no? Que es lo que buscamos. Pero después me preguntaba yo, venir al INTA, ¿no? Al INTA a explicar esto. El INTA, la verdad que es líder en innovación tecnológica, científica, genera información contundente todo el tiempo. Bueno, no sé cuánto de nuevo les voy a contar. Más bien me parece que voy a poner algunos temas sobre la mesa y después voy a aprender de ustedes, los voy a escuchar a todos, ojalá. Vamos a charlar entre todos sobre estos temas. Supongo que saben, el año pasado el Premio Nobel de Economía se lo dieron a estas tres personas que entre los economistas los llaman los randomistas, que para ellos, para los economistas, es una cosa muy extraña, muy nueva, muy diferente, que se pueden hacer experimentos aleatorios, con asignación aleatoria de los tratamientos. En economía, en las ciencias sociales en general, ustedes saben, eso siempre fue muy difícil porque involucra problemas de ética muchas veces, ¿no? O sea, cuando queremos ver nosotros mismos, cuando queremos ver el grado de incorporación de tecnología nueva de los productores agropecuarios según su nivel educativo. Si ahí el tratamiento bajo estudio es el nivel educativo de los productores, obviamente no los podemos asignar al azar. No es que vamos a ir, ¿no?, a la nursería, cada bebé que nace le va a tocar al azar si ese va a terminar la primaria o la secundaria o la universidad. Hay muchas situaciones de esas en las que no se pueden asignar los tratamientos y en general en economía son las más. Entonces la investigación en economía generalmente se basa en esos experimentos que nosotros llamamos mensurativos. Y entonces, cuando estos tres investigadores comenzaron a hacer sus estudios de aplicación de políticas públicas, ¿no?, con experimentos manipulativos, ¿no? Cuando en Kenia a los niños de las escuelas se les probaba qué impacto tenía sobre el aprendizaje, mejorarles la alimentación, repartirles más material educativo, más libros, o curarles los parásitos, que resultó ser uno de los principales factores. O sea que claramente le des más libros, le des mejor educación, si no le curaste ante los parásitos, el chico no aprende. Para la sociedad, para la economía y para la gente que hace políticas públicas fue asombrosísimo, ¿no? Y entonces, bueno, les dieron el premio Nobel el año pasado. Para nosotros esto no es tan nuevo, ¿no? Y a mí también me llamó la atención un poco, de paso en este ámbito lo puedo decir, me llamó la atención que cuando les dieron el Nobel y hablaban de los experimentos aleatorios decían como los de la medicina, nunca dijeron como los de la agronomía, pero en realidad el que desarrolló, el padre del diseño de los experimentos fue Ronald Fisher, ¿no? Un matemático que estudió en Cambridge, que tuvo una beca muy jovencito, terminó su carrera a los 22 años y un tiempo después estaba trabajando en la estación experimental de Rothamsted, donde había experimentos de larga duración con aplicación de fertilizantes, había información como de 60 años y él se puso a analizarla y a partir del análisis de esos datos generó esta cosa increíble, ¿no? Tanto el análisis de varianza como el diseño de los experimentos. Nuestro problema es que queremos generar conocimiento que sea objetivo, que sea preciso, que sea repetible.
Y nos encontramos con que, bueno, la población entera no la podemos medir. Cuando queremos ver los efectos de los tratamientos, de los factores que nosotros esperamos poder manipular, ¿no?, en los sistemas que estamos queriendo trabajar, no los podemos medir enteros. O sea, generalmente trabajamos con una muestra que o la tomamos, la muestra, o la generamos con un experimento, y después nos encontramos con que, como las plantas, las parcelas, los animales, lo que sea la unidad experimental que nosotros usemos, no hay plantas idénticas, no hay parcelas idénticas, no hay animales idénticos, entonces hay variabilidad en las respuestas, ¿no? La variable que nosotros observamos, la miramos en cada una de las unidades en las que aplicamos los tratamientos, y resulta que esa variable que nosotros medimos, ese resultado, contiene el efecto del tratamiento, pero contiene también variación que no se debe al tratamiento y que nosotros no estamos controlando. Y la genialidad de Fisher fue que nos propone separar de la variación total, de la variación que encontramos en las respuestas observadas, podemos separar, o sea, él propone, lo que tenemos que hacer es separar la variación que se debe a las condiciones de interés, a los tratamientos que nosotros estamos estudiando, ¿no? Las distintas fertilizaciones, distintos cortes, distintas fechas de siembra. ¿Qué de la variación en la respuesta, ¿no?, en la biomasa del cultivo, en el rendimiento, que fuera, se debe a esos tratamientos, que sería la variación planificada y sistemática, y cuál es la que se debe al resto de condiciones que podemos controlar en nuestro experimento, podemos decidir controlar heterogeneidad mediante bloques, mediante covariables. Esa también va a ser variación planificada y sistemática, y poder separar esas de la variación que se debe a condiciones no controladas por nosotros, ¿no? La variación no planificada, el error experimental, las diferencias que hay en la respuesta que presentan las unidades no debida a los tratamientos que nosotros aplicamos. Y entonces, ¿cómo esa variación, ¿no?, la que se debe a causas no interesantes? Esto no tenía animación para mi gusto, venía todo junto. Lo vamos a mirar así. Ese resultado observado, entonces, que comprende el efecto del tratamiento, pero también comprende la variación que no controlamos, ¿no? Hay maneras de llegar a medir esa variación para separarla. Fisher dice, ¿sí?, necesitamos repeticiones independientes, unidades que reciban de manera independiente el tratamiento que nosotros estamos poniendo, y esa variación, ¿sí?, nos va a permitir tener una unidad de medida con la que vamos a evaluar el significado de las diferencias que observamos, ¿no? Nosotros aplicamos distintos momentos de corte a una pastura, y entonces encontramos variación, y vemos que las parcelas que fueron cortadas con más frecuencia acumularon más biomasa finalmente que las que cortamos con menos frecuencia, pero hay un escéptico que nos dice, mira, esa diferencia de biomasa que vos encontraste, sin haberle hecho nada especial, habiendo cortado todas iguales, yo estoy seguro que esa variación se encuentra igual en la naturaleza, porque la pastura entre parcelas presenta variación. Entonces nosotros necesitamos una unidad de medida de la variación esa a la que se refiere el escéptico, que es la variación que nosotros sabemos que existe entre unidades y que por ahí no se debe a la frecuencia de corte que le aplicamos a las pasturas, ¿no? Porque esa variación, si la tenemos medida, la podemos usar para
convencer al resto de que las diferencias que observamos se deben a los tratamientos. ¿Sí? Si queremos discernir si las diferencias que observamos se encuentran dentro de los límites del error experimental o si por el contrario son suficientemente grandes como para no poder ser explicadas meramente por azar, lo que necesitamos es estimar ese error experimental, ¿sí? No hay otra manera de determinar si las diferencias están indicando un efecto puro de los tratamientos o si se deben a esa variación inherente en el material al que fueron aplicados. Entonces necesitamos que unidades experimentales independientes reciban el mismo tratamiento. Antes de Fisher existían repeticiones, se hacían repeticiones. Lo que no sabían era que con la información de las repeticiones se podía separar esa variación que no se debía a los distintos tratamientos de fertilización que habían aplicado. Y la otra cosa que no se sabía era que para generar unidades experimentales independientes que recibieron el mismo tratamiento y para que no tuviera sesgo del investigador, las unidades que iban a recibir cada tratamiento, antes de comenzar, antes de recibirlo, todas debían tener la misma probabilidad de recibir los distintos tratamientos, porque esa era la manera de tener unidades independientes, ¿no? Y poder evaluar, poder tener una medida del error experimental, ¿sí? De la variación que hay entre las unidades que recibieron mismo tratamiento. Entonces, lo que propuso él es la asignación aleatoria de los tratamientos a las unidades. Y tuvo mucho éxito, y especialmente en las ciencias agropecuarias se aplicó muchísimo el diseño de los experimentos tal como Fisher lo proponía. Se publicaron montones de trabajos, se avanzó mucho en el conocimiento. Sin embargo, a mediados de los 80, cercano a mediados de los 80, un ecólogo, un limnólogo llamado Stuart Hulbert, publicó un paper en la revista Ecology que fue una bomba. Fue una bomba primero para la ecología y después para todas las ciencias cercanas. Hulbert mostró en ese paper que lo que considerábamos repeticiones muchas veces no eran repeticiones independientes de la aplicación de los tratamientos. O sea que no teníamos una buena medida del error experimental, sino que seguíamos teniendo efectos confundidos, que era lo que Fisher nos quería ayudar a separar. Cualquier efecto de los otros factores que también están incidiendo sobre la respuesta que medimos, eso no lo podíamos separar con muchos de los experimentos que hacíamos. Acá yo puse algunos ejemplos, ¿no? Uno, muy clásico, a nosotros nos tocó muy de cerca, yo trabajaba ya en ecología de pastizales, fue el de las comparaciones clausura-pastoreo, ¿no? No sé cuántos hay entre la audiencia que también les chocó fuerte esto, por aquella época cuando queríamos ver cuál era el efecto del pastoreo sobre distintos aspectos del pastizal, lo que se hacía era clausurar un área grande. O sea, clausurar es cerrar a los animales domésticos, a la entrada de animales domésticos, de animales grandes, de grandes herbívoros, por un tiempo, y entonces comparar con el ambiente pastoreado, generalmente, si no era colindante, era más. Y el investigador previamente lo había recorrido muy bien y antes de cerrar, antes de clausurar, estaba convencido de que eran muy parecidos esos dos lotes, ¿no? En el que uno iban a seguir pastando los animales y el otro iba a quedar clausurado. Y entonces después iban y tomaban muestras en el ambiente que los animales no estuvieron, son las muestritas coloradas, ¿no?
puntos tomados al azar dentro de la clausura y puntos tomados al azar en el ambiente pastoreado, que son estas muestritas violetas de acá. Lo que Hulbert nos mostró es que nosotros, aun cuanto más intensamente muestreáramos, más capacidad teníamos de mostrar las diferencias iniciales entre estos dos lotes. Y que era muy difícil, no sé si era muy difícil, era difícil que nos creyeran, decía él, ¿no? Era muy difícil atribuirle al efecto del pastoreo las diferencias entre los rojos y los violetas. Que básicamente las diferencias entre rojos y violetas era la diferencia entre el lote de la izquierda y el lote de la derecha. Entonces, bueno, a partir de Hulbert, por ejemplo, estos experimentos pasaron a ser un poco distintos, más parecidos a esto, ¿no? Donde el ambiente clausurado pasa a ser una jaula, ¿no? Y entonces tenemos distintos lotes bajo pastoreo, y en esos lotes bajo pastoreo tenemos las jaulas de ambiente clausurado a los grandes herbívoros. Y entonces tenemos unidades independientes que se asignaron al azar, ¿no? Dentro del ambiente pastoreado se asignó al azar el tratamiento de clausura. Y entonces ahora podemos comparar con más tranquilidad y convencer al público de que las diferencias que encontremos entre unas observaciones y las otras se van a deber, ¿sí? Se las podemos atribuir al efecto del pastoreo, el factor que nosotros queremos estudiar, ¿sí? O el efecto de la clausura podría ser en este caso, ¿no? Que es el complemento. Lo mismo pasó con los experimentos de sequía. Los experimentos de sequía se hacían debajo de estos techos móviles, ¿no? El rain-out, el que se cierra cuando está lloviendo, y entonces ese era el tratamiento de sequía. Y afuera había un cultivo semejante, ¿no? Que recibía la lluvia normalmente. Y entonces se tomaban unas muestritas acá adentro, o muestras, no tienen por qué ser muy muestritas, ¿no? Pero se tomaban unas muestras acá adentro y unas muestras afuera. Entonces ahí estábamos comparando la situación de sequía con la situación de lluvia normal. Otra vez estamos con el mismo problema, ¿no? Tenemos en realidad observaciones que no son independientes, no tenemos repeticiones independientes para los dos tratamientos. Bueno, esto con el tiempo se solucionó de distintas maneras. Conocemos lugares donde compraron más techos para tener más repeticiones independientes, y conocimos lugares donde levantaron toda la tierra, aquí debajo del gran techo, levantaron toda la tierra, pusieron paredes, hicieron parcelas independientes por las que no pasa el agua, y entonces algunas las regaron y a otras no. Entonces, bueno, de todas maneras estaba abierta para que entrara la radiación solar cuando no llovía, y se cerraba todo, se cierra, se hace actualmente, ¿no? Se cierra todo cuando está lloviendo, y entonces de esta manera, como todas estas parcelas están bajo las mismas condiciones y tuvieron todas igual probabilidad de recibir tratamiento de sequía y tratamiento de riego, entonces tenemos repeticiones independientes que nos permiten discernir, separar el efecto del tratamiento sequía de cualquier otro efecto que está produciendo variabilidad en la respuesta que medimos. Tuvimos otra situación semejante que fue con los ensayos de radiación ultravioleta B, ¿no? Se ponían los filtros y entonces los experimentos iniciales a campo tenían un gran filtro de UV. ¿Sabes qué? Estoy pensando que no sé si estos son los filtros de UV, si pusimos, o si esta foto la encontré hoy y capaz que no es exactamente de filtro UV, pero sí tengo la experiencia porque, bueno, nuestros colegas tuvieron
papers donde los referís rechazaban el paper porque tenían una gran placa de filtro de ultravioleta versus el ambiente sin filtro, o a veces era con otra placa pero sin el filtro, ¿no? Pero las muestras tomadas de adentro no eran independientes, entonces había incluso de experimentos de herbivoría que se hacían después de preferencia animal, ¿no? Con orugas, para mostrar si preferían el material vegetal que había crecido sin UVB, ¿no? Sin ultravioleta B. Y provenían de un ambiente que era un solo ambiente con una placa de filtro y otro ambiente sin filtrar, y eso tenía objeciones de los referís, seguramente derivado del paper de Hulbert, ¿no? Y entonces actualmente esos experimentos se hacen con placas separadas. Me puse a hablar del UVB y me da ganas de contar otra cosa, porque también cuando hablamos de precisión en los experimentos y hablamos del buen diseño y de la buena información, muchas veces se pone en duda si trabajar en el ambiente natural o trabajar en el ambiente más controlado, si el ambiente más controlado permite contestar las preguntas con mayor precisión. Y a mí me gusta el ejemplo del ultravioleta, que tuve cerca, los colegas que trabajaban en eso, y que lo que muestra es cómo se complementan experimentos en distinta escala y de experimentos con distinto grado de control del ambiente, ¿no? Cuando empezaron a hacer los experimentos para ver cuánto el filtrar la radiación ultravioleta afectaba el crecimiento de las plantas y lo estudiaban adentro del invernáculo, encontraban efectos muy importantes. Cuando los llevaron a campo, no había efecto. Si hubieran hecho los experimentos directamente a campo, probablemente nunca se hubieran enterado de esos efectos. ¿Por qué? Y esos efectos, entonces, ¿por qué? Que están en invernáculo. Entonces ya no nos sirve, ya no sirve para el ambiente natural que hayan descubierto en el invernáculo con condiciones controladas ese efecto. Bueno, no, la combinación de ambos experimentos permitió justamente lo que condujo a esos experimentos que les contaba yo recién de preferencia de los herbívoros. Resulta que los insectos preferían además el material verde que había crecido sin UVB. Entonces, a campo no se notaba la diferencia porque si bien había más generación de biomasa verde, también había más herbivoría y entonces se compensaba y se perdía el efecto. Entonces, eso, me gusta decir que no son mejores ni peores, ¿no? Que el experimento que tiene toda la matriz ambiental, que cambia simultáneamente para los distintos tratamientos, el experimento bien de campo, ¿no? Tiene dificultades para identificar mecanismos muchas veces, entonces requiere mucho del experimento bien controlado también al lado, ¿no? Y entonces a veces son distintos equipos y a veces es el mismo equipo que lleva adelante, que va avanzando. Ahora después les muestro otro ejemplo que me gusta mucho también. De Hulbert, lo que les quería agregar, por si no lo sabían, Hulbert, siendo ecólogo y habiendo publicado en Ecology, un limnólogo, en realidad ese año la Asociación Americana de Estadística le dio el premio al mejor trabajo estadístico publicado en el año, ¿no? Tuvo una trascendencia enorme, tuvo un gran impacto sobre la manera en que trabajamos todos después. Les quería decir algo de Hulbert. Bueno. Otra cosa importante, entonces la primera cosa importante del diseño que nos propuso Fisher era la de independencia entre las observaciones, ¿no? La de tener repeticiones independientes.
y la aleatorización, entonces, que contribuye a la independencia, a la pérdida de sesgo, ¿no? que reparte, ¿no? Todos esos efectos debidos al azar los reparte de manera aleatoria, ¿no? Los efectos debidos a otros factores los reparte de manera aleatoria entre las unidades que reciben los distintos tratamientos. Bueno, la aleatorización, entonces, no es igual en los experimentos manipulativos como los de los randomistas, ¿no? de la economía y como los que nosotros estamos muy acostumbrados a ver y hacer en agronomía también, sino también en los experimentos que llamamos mensurativos, que Hulbert les puso estos nombres, que gracias a él a mí me gusta caracterizarlos así porque les dio a los dos igual categoría de experimentos. Antes de Hulbert, en los libros de diseño experimental, no figuraban estos que él llamó mensurativos. Estos que eran observacionales o muestrales, uno cuando quería leer acerca de cómo conducir un trabajo observacional, tenía que ir a leerlo en un libro de muestreo. En los libros de diseño de experimentos esos no estaban solamente los manipulativos, estilo Fisher, asignamos nosotros los tratamientos. Es el investigador el que manipula la asignación de los tratamientos, ¿no? Y entonces Hulbert habla de estos que también ya existían, obviamente, pero que no tenían categoría de experimento, y dice, hay situaciones en las cuales el factor que vos querés estudiar, ¿no? El que vas a llamar tratamiento, ya viene puesto a las unidades, ¿no? Como el ejemplo que yo les decía muy al comienzo, de los productores con distinto nivel de educación. Ya están, ¿no? Yo quiero ir a estudiar en el partido de Pergamino, ¿no? El impacto que tiene alguna tecnología nueva, quiero saber si el nivel de educación de los productores influyó. Entonces, lo que necesito es tener un listado de los productores donde esté indicado qué nivel de educación alcanzó para que yo pueda seleccionar al azar el número de repeticiones necesario de productores que terminaron la universidad, de productores que terminaron el secundario, de productores que terminaron la primaria. ¿Sí? Entonces, los tratamientos bajo estudio ya venían puestos a las unidades, no los manipulamos nosotros, entonces el azar donde interviene en la selección de los individuos que van a participar en el experimento. Entonces, ¿qué les puse yo aquí? Les puse un experimento de esos donde el que está a la izquierda es uno de esos donde le suben la temperatura durante floración a los maíces y entonces tienen esas camaritas, son camaritas individuales, ¿no? Parcelitas, donde la temperatura va a ser más alta y que fueron asignadas al azar a parcelitas delimitadas adentro del cultivo. Y al mismo tiempo se delimitan otras parcelas de igual tamaño donde no se sube la temperatura y sirven para la comparación. Entonces, este es un manipulativo, se asignaron al azar los tratamientos. Y por otro lado tenemos un mensurativo donde llevábamos esos cuadrados, ¿no? que estaban, bueno, en unas grillas para estimar cobertura mejor, ¿no? en unidades más chicas, pero había que llegar al sitio que estaba designado al azar previamente. En el escritorio se había hecho un mapa, se habían puesto números al azar, se habían puesto, primero se habían los postes, ¿no? Los postes generaban las coordenadas en los potreros que había que estudiar, y entonces se tomaban pares de coordenadas al azar, y ahí se establecía, o sea, tenía que ser muy objetivo, teníamos que llegar exactamente a ese punto, y el punto, teníamos que saber anticipadamente que ese punto iba a ser el extremo sudeste del cuadro, ¿sí? O sea, los cuadros, no es que uno cuando llegó al punto puede ubicar ese cuadro en cualquier parte,
porque es imposible evitar el sesgo, ¿sí? Si tenemos una cespitosa que nos gusta mucho y la estamos estudiando con mucho interés y está ahí, vamos a tirar el cuadro, aún cuando llegamos al punto designado al azar, y vamos a tener la tentación de poner el cuadro, acomodarlo para que el individuo ese entre en nuestra muestra. Eso hay que evitarlo. O sea que todo tiene que estar decidido de antemano para que la toma de la observación sea lo más objetiva posible, ¿no? Mismo qué borde consideramos adentro y qué borde consideramos afuera, todo. Todo lo que pueda generar una duda al momento de tomar el dato, eso no puede persistir. Tiene que estar decidido antes, ni hablar si son distintos observadores, ¿no? Entonces que tenemos que decidir la asignación de tratamientos en el manipulativo, la selección de las muestras en el experimento mensurativo. Y si algo no se entiende, me paran, ¿no? Me imagino. Yo sigo. Sí, vos seguí. Probablemente dejemos las preguntas para el final, por si esto se nos corta antes, ¿te parece? Igual hay un par de preguntas en el chat, pero son muy generales, no es específica de esta charla. Bien, pero si hay alguna que es específica, Tere, vos la vas viendo y me avisás. Sí, acá alguien te pide un consejo sobre algún diseño en particular, pero después lo hablamos. Bueno, bárbaro, genial. Hasta ahora todos dicen muy clarito. Bueno, me alegro. Entonces acá, esto seguro que los reconocen, este era de Adriana Cantoli de hace unos años. Esa es la asignación al azar de los tratamientos, ¿no? Entonces acá teníamos los tratamientos, esta es otra cosa de Fisher, ¿no? Fisher dijo, a la naturaleza está bien, no hay que hacerle todas las preguntas simultáneamente, pero tampoco es que le tienen que hacer cada pregunta por separado, porque se están perdiendo de ver lo valioso que son las interacciones entre distintos factores, ¿no? El efecto de las interacciones, y entonces desarrolló el diseño factorial. Este es un diseño factorial que tiene 3 factores, tenía distintos genotipos, como ven ahí, y además tenía distintos fotoperíodos, el fotoperíodo natural y un fotoperíodo alargado en 2 horas, eso de las fotos que teníamos del experimento, ¿te acuerdas, Tere? Lo vimos con los estudiantes, este experimento. Esta es una foto nocturna, me encanta porque son esas 2 horas agregadas de luz, ¿no? Lo llamaban experimentos boliche en la facultad a estos. Entonces ahí están, se ve como en el plano se asignaron al azar los tratamientos, que son las combinaciones de los niveles de los 3 factores, ¿no es cierto? A cada uno le pusieron un numerito, a cada combinación, y los asignaron al azar a las parcelas. Y entonces, eso, están asignados los tratamientos al azar. Por otro lado, les puse un ejemplo que trae Hulbert, que es el de los mensurativos. Este es un experimento en el cual alguien quería ver la tasa de descomposición de hojas en el lago a 1 metro de profundidad y a 10 metros de profundidad. Entonces nos dice Hulbert, tenemos la isobata de 1 metro, ¿sí? Que sería esa línea anaranjada, la isobata de 10 metros, que es la línea azul. Y yo voy a decidí por la variabilidad que tiene lo que estoy midiendo y por la precisión que estoy buscando, que voy a tomar 6 muestras de cada profundidad. Y con eso lo que quiero es comparar la tasa de descomposición de las hojas entre 1 y 10 metros de profundidad. Entonces, el ejemplo está bueno por 2 cosas. Porque, por un lado, el hecho de que mide la tasa de descomposición está bueno para pensar, ¿no? ¿Por qué lo llama mensurativo? Si este señor va y junta las hojitas de arce que va a poner a descomponer y las pesa, y pesa no sé cuántos gramitos para poner en cada bolsita, ¿no? Y entonces se armó sus 12 bolsas con la biomasa de hojitas pesadita de antes. Y después fue y las asignó al azar en esos 2 sitios que eligió de la laguna, una en la isobata de 1 metro, otra en la isobata de 10. Entonces ahí
puso las muestritas y las dejó el tiempo necesario para estimar descomposición, y después las fue a buscar y las pesó de vuelta, hizo todo eso, y sin embargo el experimento es mensurativo, ¿no? Está bueno porque parece que manipula un montón de cosas, pero como el tratamiento es la profundidad en el lago, eso viene puesto. Lo que él usa son esas bolsitas con material porque quieren medir descomposición y así se mide descomposición. Si quisiera medir la diferencia de temperatura entre una profundidad y la otra, va por el termómetro, lo saca y lo lee y ya. Pero la lectura de descomposición es una lectura que requiere manipulación, pero no es esa la manipulación a la que nos referimos cuando hablamos de experimentos manipulativos, ¿sí? Sino la manipulación de los tratamientos. En este caso nosotros no podemos manipular la isobata de 1 metro y la de 10. Pero sí, la otra cosa más importante ahora, en esto que estamos discutiendo, ¿no? Es que sí, ponemos las muestras, ¿no? Tomamos las muestras. En esos sitios, como están indicados ahí, no podemos hablar de la isobata de 1 metro y de 10 metros en el lago. Si queremos hablar de esas profundidades en el lago y hablar de efecto de la profundidad en el lago y no de otra cosa, ¿no? Porque bueno, ahí en ese sitio del lago pónganle que estaba más cerca porque había un muelle de pescadores y de ahí podía salir con el barco más cómodamente. Eso no puede estar representando a todo el lago, esos dos sitios, ¿no? Porque si es la zona más poblada y de más circulación y demás, es otra cosa lo que le está midiendo. No está midiendo la descomposición a 1 metro y 10 metros en el lago, sino que para eso tendría que haber asignado al azar, ¿no? En toda la isobata de 1 metro de profundidad y en toda la isobata de 10 metros de profundidad, tienen que tener todos los puntos igual probabilidad de ligarse una muestrita de descomposición, ¿no? Esa es la manera de poder sacar conclusiones para todo el lago, ¿sí? En los experimentos mensurativos, la población de referencia es concreta, porque es la población donde están todas las unidades que pueden participar de nuestro experimento. Entonces hablamos de las repeticiones, hablamos de la aleatorización y nos falta hablar del control. Y el control en los experimentos refiere a distintas cosas, ¿no? Estamos más acostumbrados a hablar del control cuando decimos bloques, ¿no? Decimos, el material es heterogéneo. Tenemos distintas alternativas, que es trabajar con material todo homogéneo y entonces referir nuestras conclusiones a ese tipo de material, o abarcar heterogeneidad, pero bloquearla. Ocuparnos desde el comienzo del experimento de que todas las repeticiones estén ubicadas dentro de cada bloque, dentro de cada conjunto de unidades homogéneas. Este es otro tipo de control al que me refiero acá. Este es un experimento de polinización en frutilla. Tuvimos una tesista de grado hace unos años que ella estaba convencida de que los frutos de frutilla, de ese cultivar selva, requerían una buena polinización para que todos los frutícolos, los aquenitos chiquititos que están sobre el receptáculo ese, que forman la deliciosa frutilla, que todos comiencen la fructificación simultáneamente, que para eso necesitan que todas las florcitas de la inflorescencia sean perfectamente polinizadas, y que para eso hace mucha diferencia poner un polinizador. Ella llevaba abejas, ¿sí? La apis mellifera, la silvestre, tenía sus colmenas y las ponía, y entonces asignó en un cultivo de frutillas, asignó parcelas al azar, donde iba a dejar entrar las abejas, o sea, no iba a poner su túnel de tul que impedía el paso de las abejas, pero permitía pasar la radiación. Y entonces asignó al azar, como ven ahí, parcelas sin tul, o
sea que van a ser polinizadas, parcelas con el túnel de tul, donde las abejas no tenían acceso, y otras de las mismas, ahí todas desparramadas por allá, tenía 7 repeticiones de cada tratamiento, y entonces después cuidadosamente medía con el calibre, medía las longitudes y contaba y medía las formas y qué sé yo, los diámetros, las formas, los pesos, y comparaba entre tratamientos. Acá ella tenía que controlar muchas cosas. Tenía que controlar, por ejemplo, la frutilla tiene floración continuada. Entonces era muy importante que las frutillas que ella cosechara y comparara se hubieran formado de floración que ocurrió cuando ella puso el tratamiento, ¿no? Entonces, no es que va a medir todas las frutillas de la parcelita, sino que antes de delimitar la parcelita, tenía marcadas, ahí se ven, tenía marcadas plantas en las cuales tenía marcadas con anillitos inflorescencias que todavía no se habían abierto. Y entonces, sobre esas inflorescencias, ¿sí?, deja actuar la polinización, después saca todo, después deja que se formen los frutos y después cosecha esas en particular. ¿Por qué? Porque no quiere efectos confundidos, ¿sí?, con otras flores que estaban de antes o que comenzaron después, ¿no es cierto? También tenía que cuidar, bueno, que nadie le cosechara sus frutos preciosos que salían mucho más lindos cuando sacaba los túneles. Tenía que cuidar cuando ponía las abejas, para ella era muy importante qué era lo que había florecido en los alrededores. O sea que tenía que cuidar muy bien de no coincidir, o sea, el cultivo que buscaba que no tuviera melón al lado, por ejemplo, que le competía terriblemente por las abejas. O sea, hay muchas situaciones en el experimento que pueden confundirse con los efectos de tratamientos. El buen investigador tiene que anticiparse a todas ellas y controlar lo más posible para evitar la confusión. Este es un ejemplo de bloques que me gusta traerlo porque es diferente a lo habitual en bloques. De todas maneras, conviene igual recordar, ¿no?, cómo hacemos bloques, ¿no?, para situaciones homogéneas, claramente homogéneas. O sea, hacemos bloques cuando conocemos un gradiente de heterogeneidad, o a lo mejor no es un gradiente, a lo mejor es discontinuo, conocemos, ¿sí?, qué es lo que está determinando diferencias en el material con el que estamos trabajando, así sean distintas camadas de cerdos, así sean distintas posiciones topográficas en el cultivo. O sea, no se hacen bloques porque sí, se hacen bloques cuando uno conoce cuál es el factor y conoce en qué dirección cambia, ¿no?, obviamente. Y se hacen con ese sentido de tener, ¿sí?, todos los tratamientos en cada repetición, poder compararlos bajo una misma condición. Y con un supuesto muy fuerte. Los bloques pueden ya sea subir las respuestas para todos los tratamientos o bajar las respuestas para todos los tratamientos. Unos bloques pueden subirlo, otros pueden bajarlo. Lo que no pueden hacer es cambiar el ranking de los tratamientos. A eso nosotros lo llamamos interacción entre bloques y tratamientos. Cuando el efecto de los bloques no es aditivo con los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos diferencias topográficas en el terreno y estamos comparando genotipos, y tenemos genotipos que son más resistentes a la sequía y genotipos que son más resistentes a la inundación, eso ya no sirve. Tenemos efecto confundido entre el factor de bloqueo, o sea, tenemos interacción, que va a ser efecto confundido, ¿no? Pero tenemos claramente interacción entre el factor de bloqueo, que va a ser que, ¿no?, donde el suelo es más profundo, va a tener menos agua, por ahí tiene una sequía en algún momento, donde el suelo es más somero, puede haber inundación, y entonces eso, si tenemos tratamientos que responden diferente a los niveles de ese factor, no podemos usarlo como bloques. Eso va a un factorial y a estudiar la interacción, ¿no? Yo te voy a cortar, ¿puedo? Sí. Bueno, el tema es que nos podemos mudar de sala, no sé si se les complica a todos mucho, porque INTA nos habilitó esta